¿Alguna vez has tenido la sensación de que algo grande está por suceder? Algo que no puedes explicar, pero que sientes en lo más profundo de tu alma. ¿Qué pasaría si te dijera que Dios siempre advierte antes de que se cumpla una profecía? Pero casi nadie se da cuenta. Esto sucedió antes del diluvio, antes de la destrucción de Sodoma, antes del fin de Jerusalén. Y ahora, ¿ha aparecido nuevamente este cartel? La verdad es que muchos ignoran las advertencias de Dios y solo se dan cuenta cuando es demasiado tarde. Pero no tienes que ser uno de ellos. La señal oculta que Dios usa para advertirte puede que ya esté sucediendo y necesitas saberlo ahora. Jesús advirtió que en los últimos días sería como en los tiempos de Noé. La gente estaría distraída en sus quehaceres cotidianos, sin percatarse de que algo aterrador estaba a punto de suceder. Y lo más preocupante, las señales ya están en todas partes, pero ¿cuántos están realmente prestando atención? A lo largo de este vídeo, descubrirás el patrón oculto que Dios siempre ha utilizado para advertir sobre el cumplimiento de la profecía bíblica. Una señal discreta, a menudo ignorada, pero que precede a acontecimientos que cambian la historia. ¿Serías capaz de reconocerlo si estuviera sucediendo ahora? Así que, presta mucha atención hasta el final, porque esta revelación puede cambiar la manera en que veis los tiempos en que vivimos. ¿Alguna vez has notado que Dios nunca hace nada sin avisarte primero? Esto viene sucediendo desde el principio de los tiempos, pero aquí está el problema. La mayoría de las personas simplemente no notan las señales. La Biblia está llena de ejemplos de esto. Antes del diluvio, Noé construyó el arca y advirtió al pueblo, pero nadie lo tomó en serio, hasta que empezó a llover. Jesús dijo algo aterrador en Mateo 24, 37, 39, que en los últimos días la gente estaría tan distraída como en los días de Noé. Estamos ya viviendo esa situación. La advertencia de Dios no siempre viene con truenos o señales espectaculares. A menudo habla de manera discreta. Podría ser un versículo que llame tu atención, un cambio en el mundo, una agitación en tu corazón. Pero aquí está el punto. ¿Quién está realmente prestando atención? En Nínive, Dios envió a Jonás para advertir que la ciudad sería destruida. Podrían haberlo ignorado, como tantos otros lo han hecho a lo largo de la historia. Pero, esta vez, el pueblo escuchó y se arrepintió, y Dios cambió el curso de la historia. Ahora pensemos en algo importante. Dios siempre advierte antes de actuar, pero no obliga a nadie a escuchar. Lo mismo ocurrió con Jerusalén. Dios envió profetas como Jeremías para advertir que la ciudad sería destruida. Pero la gente decidió ignorarlo. Pensaron que no pasaría nada. Cuando finalmente se dieron cuenta de que la profecía se estaba cumpliendo, ya era demasiado tarde. Esto nos hace preguntarnos, ¿estamos ignorando una advertencia de Dios en este momento? Mucha gente dice que siente que algo está a punto de suceder. Pero, ¿este sentimiento es solo un pensamiento aleatorio o una advertencia real? El mundo está cambiando demasiado rápido. En Mateo 16:3, Jesús criticó a los fariseos porque sabían predecir el tiempo mirando el cielo, pero no podían reconocer las señales espirituales. ¿No estamos cometiendo el mismo error? Las señales pueden estar en todas partes, pero si no estamos atentos las pasaremos por alto. ¿Pero qué pasa contigo? ¿Alguna vez has sentido que algo grande estaba por suceder, pero no podías explicar exactamente qué era? ¿Alguna vez has notado un cambio a tu alrededor que parecía una advertencia, pero que la mayoría de la gente ignoraba? El mundo está cambiando rápidamente y muchas personas están empezando a sentirlo. Pero es solo mi impresión o Dios está tratando de advertirnos sobre algo. Quiero saber tu opinión. Si alguna vez has tenido una experiencia como esta, una sensación, un sueño,
Un momento en el que algo te despertó a las señales de que estaban sucediendo. Compártelo en los comentarios. Tu historia puede abrir los ojos de alguien que aún no se ha dado cuenta de lo que está pasando. Hablemos de ello. La pregunta no es si Dios está advirtiendo, sino si estamos prestando atención. Las señales pueden estar frente a nosotros, pero estamos demasiado ocupados con nuestra rutina para notarlas. ¿Estamos cayendo en el mismo error que las generaciones pasadas? Pero antes de poder responder a esa pregunta, necesitamos entender algo esencial. Dios sigue un patrón. Siempre advertía antes de actuar, y este patrón se repite a lo largo de la historia. Podemos ver esto. Si hay algo que la Biblia deja claro, es que Dios sigue un patrón antes de actuar. Él siempre advierte, siempre. El problema es que la gente no siempre escucha. Antes del diluvio, Noé pasó años construyendo el arca y hablando de lo que vendría. La gente se rió de él, lo llamaron loco. Pero cuando empezaron a caer las primeras gotas de lluvia, ya no hubo tiempo para lamentarse. Y el mismo patrón se repitió en otros momentos de la historia. Consideremos el caso de Sodoma y Gomorra. Dios decidió destruir aquellas ciudades por el mal que allí existía. Pero antes de actuar, envió ángeles para advertir a Lot. Le advirtieron que la destrucción estaba cerca y le dijeron que saliera de allí lo antes posible. Se dio la advertencia, pero ¿quién la tomó en serio? La mujer de Lot incluso intentó huir, pero miró hacia atrás y quedó consumida. Esto nos muestra algo aterrador. No basta escuchar la advertencia, hay que actuar. Ahora miremos Jerusalén. Dios envió profetas, advirtió al pueblo, les dio tiempo para arrepentirse. ¿Pero qué hicieron? Ignoraron las señales, persiguieron a quienes decían la verdad y creyeron que nada sucedería. Hasta que sucedió. El templo fue destruido, la ciudad fue arrasada y los pocos que atendieron la advertencia lograron escapar. El patrón se repitió una vez más. ¿Pero qué pasa hoy? ¿Dios sigue advirtiendo? ¿Podría ser que el mundo se esté dirigiendo hacia un evento importante y la mayoría de la gente esté demasiado ocupada para notarlo? Si miramos atrás, veremos que las advertencias siempre vinieron antes de la acción. ¿Qué pasaría si estuviéramos viviendo exactamente ese momento ahora mismo? La diferencia es que esta vez no será solo una ciudad o una nación, será algo mucho más grande. Pero ¿cómo reconocer estas señales? ¿Existe una advertencia específica que precede a las profecías bíblicas? Algo que siempre sucede antes de que ocurra un evento importante. La respuesta puede estar en la Biblia misma y puede estar sucediendo ahora mismo. Jesús no dejó ninguna duda. Antes del final habría señales claras. En Mateo 24 habló de guerras, hambrunas, terremotos y persecuciones, pero también advirtió que la gente estaría distraída, como en los días de Noé. En otras palabras, las señales estarían a la vista de todos, pero pocos las notarían. La pregunta es, ¿estas señales ya están sucediendo y nadie está prestando atención? Jesús comparó este tiempo con el tiempo anterior al diluvio. La gente siguió con su vida normal, casándose, trabajando, haciendo planes, sin imaginar que algo terrible estaba a punto de suceder. Luego, de repente, vino el juicio. Lo más aterrador es que dijo que el fin llegaría de la misma manera, cuando el mundo menos lo esperara. Esto significa que aquellos que no presten atención serán tomados por sorpresa. Otra advertencia importante que dio Jesús fue acerca de las señales falsas. Dijo que muchos vendrían en su nombre, tratando de engañar incluso a los elegidos. Esto significa que no todo lo que parece una señal en realidad lo es. ¿Y cómo sabes la diferencia? Sencillo. Quien conoce la Biblia sabe reconocer la verdad. Cualquiera que no estudia la palabra puede terminar creyendo cualquier cosa.
Precisamente por esto es que necesitas estar preparado. Las señales falsas están en todas partes y quienes no conocen la verdad terminan creyendo cualquier cosa. Aquí buscamos entender lo que realmente está sucediendo a la luz de la Biblia. Si quieres discernir las señales y no ser engañado, suscríbete al canal ahora y activa las notificaciones. No puedes confiar únicamente en lo que dice el mundo. Necesitamos estar juntos, atentos y firmes en la palabra. Haz clic en suscribirte y continúa siguiéndonos, porque en los próximos videos profundizaremos aún más en lo que Dios ya está revelando. Pero la mayor advertencia de todas fue que antes de su regreso, el Evangelio sería predicado en todo el mundo. Esta es una de las últimas señales. Hoy en día, con Internet, las redes sociales y la tecnología, la palabra de Dios está llegando a lugares a los que nunca antes había llegado. Si esta señal se está cumpliendo ahora, ¿qué significa esto para nosotros? Estamos más cerca del final de lo que pensamos. Y si Jesús nos estuviera advirtiendo ahora mismo, seríamos capaces de reconocer esa advertencia. Porque antes de que una profecía se cumpla, siempre hay algo sucediendo detrás de escena. Algo que pocas personas comprenden, pero que indica que un acontecimiento profético está por suceder. Antes de que se cumpla una profecía bíblica, algo sucede detrás de escena. No es un acontecimiento obvio, no es algo que todo el mundo pueda ver. De hecho, la mayoría de las personas continúan viviendo sus vidas normalmente, sin darse cuenta de que un cambio importante está a punto de ocurrir. La Biblia muestra esto repetidamente. Antes del diluvio, sucedió algo extraño. Noé y su familia entraron en el arca 7 días antes de que comenzara la lluvia. Génesis 7:10. Un pequeño detalle, pero que demostraba que el juicio estaba cerca. Esto sucede porque Dios siempre mueve las piezas antes de que se cumpla la profecía. Cuando nació Jesús, los Reyes Magos de Oriente notaron la señal, una estrella que los guió. Pero la mayoría de la gente alrededor ni siquiera sabía lo que estaba pasando. Cuando Jerusalén fue destruida en el año 70 a.C., los cristianos que estaban alerta huyeron de antemano porque vieron las señales, pero quien lo ignoró se quedó atrás. Y hoy podría estar ocurriendo ahora mismo una señal que la mayoría de la gente no está notando. Jesús dijo que los últimos días serían como los días de Noé. Esto significa que antes de que algo grandioso suceda, habrá señales sutiles que solo quienes estén atentos podrán ver. Podría ser un movimiento espiritual, un cambio en la sociedad, una preparación invisible al ojo común. Pero siempre ocurre algo antes del gran acontecimiento. Si las señales ya están sucediendo y pocos las notan, ¿cuántas personas que usted conoce podrían estar ciegas a ello? Tal vez un amigo, un familiar, alguien que necesita entender lo que viene antes de que sea demasiado tarde. Envía este video ahora a cualquiera que necesite despertar antes de que se cumplan las advertencias de Dios. Quizás esta señal ya esté a nuestro alrededor. Quizás Dios está despertando a la gente, llamándolos a la oración, mostrándoles verdades escondidas en la Biblia. Pero ¿cuántos están realmente prestando atención? Si miramos la historia, veremos que nunca fue obvio, nunca fue una advertencia impresa en letras grandes. Siempre fue para aquellos que tenían discernimiento. Si esta señal ya se está manifestando, ¿qué viene después? Porque después de este movimiento oculto, la preparación se intensifica. Dios siempre prepara a su pueblo antes de los grandes acontecimientos. Lo hizo con los profetas, lo hizo con los discípulos y lo sigue haciendo hoy. Pero estamos preparados para esta preparación. Dios nunca toma a los suyos por sorpresa. Antes de cualquier gran acontecimiento, Él prepara a los que están atentos.
Esto le sucedió a Noé, quien recibió instrucciones detalladas para construir el arca antes del diluvio. Esto le ocurrió a José, que sabía que se avecinaba hambruna y logró salvar a Egipto y a su familia. Y sucedió con los discípulos, quienes fueron preparados por Jesús para enfrentar la persecución y difundir el Evangelio por todo el mundo. El patrón es el mismo. Aquellos que están atentos se preparan con anticipación. Pero esta preparación no siempre es clara. Dios obra de maneras que no siempre entendemos en el momento. Moisés pasó 40 años en el desierto antes de liberar a Israel. David fue entrenado como pastor antes de convertirse en rey. José pasó años en prisión antes de gobernar Egipto. La preparación de Dios ocurre detrás de escena, y cuando llega el momento adecuado, todo tiene sentido. Podría ser que Él ya esté preparando a la gente ahora para algo que aún no podemos ver. La pregunta es, ¿cómo sabemos si estamos en esta fase de preparación? La respuesta está en la Biblia. Dios siempre llama a sus siervos a estar espiritualmente despiertos. El apóstol Pablo dijo en Efesios 6:11 que nos vistáramos con la armadura de Dios, porque los días son malos. Esto significa que la preparación no es solo física, sino espiritual. Es tiempo de fortalecer la fe, sumergirnos en la palabra y estar en comunión con Dios. Porque cuando la profecía se cumpla, solo aquellos que estén preparados podrán permanecer firmes. Y hay algo importante aquí, la preparación nunca es solitaria. Dios no solo preparó a Noé, preparó a su familia. Jesús no solo entrenó a un discípulo, entrenó a un grupo. Esto significa que estar rodeado de personas que buscan la verdad también es parte de la preparación. Aquellos que caminan solos pueden terminar debilitándose, pero aquellos que permanecen conectados con sus hermanos en la fe crecen y se fortalecen. Pero, ¿qué pasa con el mundo? Mientras Dios prepara a los suyos, el mundo también se mueve. ¿Pero en qué dirección? Porque no son solo los hijos de Dios los que se están preparando. También hay un movimiento del otro lado. ¿Qué se está planeando? ¿Detrás de escena de la historia? Si miramos a nuestro alrededor, está claro que algo grande está sucediendo. Los cambios en el mundo ocurren cada vez más rápido. Guerras, crisis, transformaciones culturales, persecución de la fe. Todo parece encaminarse hacia un punto que aún no logramos ver del todo. Pero la Biblia ya nos lo advirtió. El escenario final se irá armando poco a poco, como piezas de un gran rompecabezas. Y cuando todas las piezas estén en su lugar, la profecía se cumplirá. Las señales están en todas partes, pero no todos pueden verlas. Los que están despiertos se dan cuenta de lo que está sucediendo. ¿Y tú? Comenta, mis ojos están abiertos, y demuestra que no ignoras las advertencias de Dios. El punto es que mientras el pueblo de Dios se prepara, el mundo también se prepara. En Daniel 12:4, Dios dijo que en los últimos días el conocimiento aumentaría. Y esto está sucediendo ante nuestros ojos. Nunca antes la humanidad ha tenido acceso a tanta información, pero al mismo tiempo nunca ha sido tan difícil discernir qué es verdad y qué es falso. Y eso es un peligro real, porque aquellos que no saben ver hacia dónde va el mundo terminan siendo arrastrados por la corriente. Mucha gente piensa que todo es solo una coincidencia, que los cambios sean normales. Pero ¿es eso realmente cierto? Cuando miramos la historia, vemos que siempre ha habido momentos en que el mundo entró en una fase de transición, antes de que sucediera algo importante. Así era antes del diluvio, antes de la destrucción de Sodoma, antes de la caída de Jerusalén. Y ahora estamos en otro de esos momentos. Y si estuviéramos viviendo precisamente en la fase que precede a un gran acontecimiento profético, el problema es que mucha gente no se da cuenta.
La rutina, el trabajo, las distracciones de la vida hacen que todo parezca normal. Pero cualquiera que preste atención puede ver que hay algo moviéndose detrás de escena. Si las señales se alinean, entonces la gran pregunta no es si algo sucederá, sino cuándo. Pero no todo el mundo puede ver esto, porque las señales de Dios no son evidentes, son percibidas por aquellos que tienen discernimiento. Aquellos que están espiritualmente despiertos ven lo que otros no ven. Y ese es el siguiente punto. ¿Cómo identificar lo que está sucediendo cuando la mayoría de las personas todavía son ciegas? Las señales de Dios no siempre son obvias. De hecho, suelen ser discretos, visibles solo para aquellos con discernimiento. Jesús habló de esto en Mateo 13:16. Bienaventurados vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos, porque oyen. En otras palabras, hay personas que ven más allá de lo visible. ¿Pero qué hace que alguien note una señal que la mayoría de la gente ignora? La respuesta es sencilla. Quien camina con Dios desarrolla sensibilidad espiritual. Así como una madre reconoce el llanto de su hijo en medio de una multitud, quienes tienen intimidad con Dios aprenden a percibir sus señales. Noé no necesitó una segunda confirmación para construir el arca. Él entendió la advertencia y actuó. De la misma manera, Simeón y Ana, dos personas mayores mencionadas en Lucas 2, reconocieron que Jesús era el Mesías cuando aún era un bebé, algo que nadie más comprendió. Esto nos hace pensar, ¿qué pasa hoy? Podría ser que Dios ya nos esté mostrando algo, pero solo unos pocos lo están viendo, porque la verdad es que la mayoría de la gente vive centrada en el ahora, en el trabajo, con las facturas, con las prisas de la vida cotidiana. Pero aquellos que tienen los ojos espirituales abiertos pueden ver que hay algo sucediendo detrás de escena. Sienten que nos dirigimos hacia un punto de inflexión. La Biblia siempre ha mostrado esta división, los que ven y los que no ven. Antes de la destrucción de Jerusalén, los cristianos que estaban alerta huyeron ante la tragedia. Antes del diluvio, Noé y su familia se prepararon. Y antes de la venida de Jesús, habrá un grupo que podrá discernir el tiempo y entender que la profecía se está cumpliendo. La gran pregunta es, ¿en cuál de estos grupos estamos cada uno de nosotros? La verdad siempre ha estado en la Biblia, pero muchos solo se darán cuenta de ella cuando sea demasiado tarde. ¿Ya conoces las señales o aún tienes dudas? Escribe en los comentarios, estoy atento a las señales de Dios y hablemos de ello, porque ignorar las señales puede ser un error fatal. La historia ya lo ha demostrado. Cuando Dios advierte y la gente no escucha, las consecuencias son inevitables. Y eso es exactamente de lo que vamos a hablar ahora. La Biblia nos muestra algo aterrador. Cada vez que Dios enviaba una advertencia, había dos tipos de personas. Aquellos que prestaron atención y se prepararon, y aquellos que ignoraron y fueron tomados por sorpresa. Lo que sucedió en los días de Noé se repitió en la destrucción de Sodoma, la caída de Jerusalén y en muchos otros momentos de la historia. Esto significa que cualquiera que ignore las señales corre un gran riesgo. Tomemos el caso de Egipto. Dios envió a Moisés para advertir al faraón sobre las plagas que vendrían, pero Faraón resistió, endureció su corazón, pensó que nada sucedería. ¿Y qué pasó? Egipto quedó devastado. Lo mismo ocurrió con los líderes religiosos en el tiempo de Jesús. Tenían las escrituras, conocían las profecías, pero se negaron a aceptar la verdad. Y luego Jerusalén fue destruida. Esto nos lleva a una pregunta importante. ¿Y ahora qué? ¿Será que Dios ya nos está advirtiendo sobre algo, pero muchos lo están ignorando? Porque una cosa es cierta, el escenario profético está tomando forma.
Los cambios en el mundo, los conflictos, la decadencia moral, todo parece apuntar a algo más grande. Pero como en el pasado muchos siguen viviendo como si nada ocurriera. Y hay un detalle importante: quienes ignoran las señales suelen intentar justificarlo. Siempre hay una excusa. Muchos en el tiempo de Noé debieron haber dicho que eso era una exageración. La gente de Sodoma debió pensar que nada cambiaría, pero la realidad llamó a su puerta cuando ya era demasiado tarde. Podría ser que esta misma ceguera espiritual se esté repitiendo ahora. El momento de abrir los ojos es antes de que se cumpla la profecía. Y esa es la gran pregunta. Si Dios está advirtiendo, ¿cómo podemos estar seguros de que reconoceremos la señal cuando llegue? La pregunta no es si Dios está advirtiendo, sino si estamos preparados para reconocer la señal. Porque cuando Él venga, no habrá tiempo para prepararse. Noé no comenzó a construir el arca cuando cayeron las primeras gotas de lluvia. Él ya estaba listo. Los cristianos que vieron las señales antes de la destrucción de Jerusalén no esperaron hasta el último momento, actuaron antes. Pero ¿qué pasa con nosotros? Si un gran acontecimiento profético estuviera por ocurrir, ¿sabríamos cómo identificarlo? Muchos creen que una vez que aparezca la señal será imposible ignorarla, pero la Biblia muestra que este no es el caso. En el tiempo de Jesús, los fariseos pidieron una señal, y Él respondió que las señales ya estaban delante de ellos, pero no podían verlas. Mateo 16:3. Esto significa que cualquiera que no esté espiritualmente despierto puede terminar perdiéndose algo crucial, y cuando se den cuenta, puede que sea demasiado tarde. Y lo que da miedo es que no todas las señales serán evidentes. Algunos acudirán disfrazados a eventos que parecen normales. Los cambios políticos, las crisis económicas, los conflictos internacionales. Todo esto podría estar preparando el escenario para algo más grande, pero solo aquellos con discernimiento pueden conectar los puntos. Estamos prestando atención a las piezas que van encajando. El momento de buscar la comprensión es ahora, porque la profecía no espera a nadie. Dios siempre advierte antes de actuar, pero no obliga a nadie a escuchar. Y aquellos que ignoran las señales terminan cosechando las consecuencias. La pregunta es sencilla: ¿qué vas a hacer con esta información? ¿Vas a seguir viviendo como si nada estuviera pasando o vas a abrir los ojos y buscar el discernimiento? Porque si ya se está dando el aviso, ¿qué hay que hacer ahora? Si Dios siempre advierte, antes de actuar, el momento de buscar entendimiento es ahora. Porque los que se preparan no serán tomados por sorpresa. La Biblia nos muestra que los hombres sabios entienden los tiempos, pero los hombres necios ignoran las advertencias. La pregunta es, ¿qué vas a hacer con este conocimiento? ¿Seguirás viviendo como si nada estuviera sucediendo o abrirás los ojos y discernirás las señales que Dios está enviando? Lo primero que puedes hacer es profundizar en la palabra. No puedes reconocer las señales si no conoces las profecías. Lea Mateo 24, Daniel 12 y Apocalipsis 13. Vea lo que Jesús dijo acerca de los últimos días. Compárese con lo que ocurre alrededor del mundo. Si las señales se están cumpliendo, entonces es el momento de actuar. La segunda actitud esencial es fortalecer la fe. Esto significa buscar una vida de oración y comunión con Dios. Este no es el momento de tener una fe superficial. El mundo puede estar en crisis, pero los que están firmes en Dios no serán sacudidos. Como dice el Salmo 91:1, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Esto significa que incluso cuando todo parece desmoronarse, Dios cuida de aquellos que están bajo su protección. Y por último, estate atento a lo que sucede a tu alrededor. El mundo se está moviendo. Las profecías se van cumpliendo poco en poco,
Pero quien esté preparado no quedará sorprendido. Dios siempre da una advertencia antes de actuar. La gran pregunta es, ¿estás escuchando? Porque esta podría ser la última advertencia antes de que suceda algo mucho más grande. Ahora que conoces el patrón que Dios siempre ha usado para advertirte antes de actuar, la gran pregunta es, ¿estás prestando atención a las señales? Porque una cosa es cierta, Dios no advierte en vano. Si las señales están en todas partes y las profecías se están cumpliendo ante nuestros ojos, ¿qué vas a hacer con esta información? Puedes ignorarlo, como muchos lo han hecho en el pasado, y seguir con tu vida normalmente. Pero ¿es esto sabio? Porque cada vez que alguien ignoraba una advertencia de Dios, las consecuencias llegaban más rápido de lo esperado. O puedes elegir abrir los ojos, buscar discernimiento y prepararte antes de que sea demasiado tarde. La Biblia dice en Proverbios 22:3, el prudente ve el peligro y se refugia, pero el necio sigue adelante y sufre las consecuencias. En otras palabras, quien ve lo que viene, actúa antes de que sea demasiado tarde. La pregunta sigue siendo, ¿en cuál de estos grupos quieres estar? Si has llegado hasta aquí, es porque eres de aquellos que verdaderamente quieren comprender los signos de Dios. Y eso es raro. La mayoría de las personas ignoran las advertencias y solo se dan cuenta cuando es demasiado tarde. Pero no tienes que ser uno de ellos. Ahora que entiendes cómo Dios siempre advierte antes de actuar, hay una profecía que todo cristiano necesita conocer. Una revelación que puede cambiar la manera en que ves los tiempos en que vivimos. No te detengas aquí, haz clic ahora y mira el siguiente video. La Biblia ya advertía, la profecía que todo cristiano necesita saber. Tienes que ver esto antes de que sea demasiado tarde.